Vamos a tener que pasar, yo estoy tratando de equilibrar el computador. Hoy tenemos, ¿qué es lo que le está pasando a nuestra empresa, a nuestra organización, a nuestra pyme? Hoy tenemos un entorno competitivo, dinámico y turbulento. Debido a que hoy tenemos un entorno competitivo, dinámico y turbulento. ¿Esto qué le ocasiona a nuestras pymes, a nuestras empresas, a nuestras organizaciones? Mercados en constante cambio, o sea, uno nunca sabe a dónde está parado. ¿Y es debido a qué? Debido a la globalización y a la competencia extrema. Entonces, ¿a dónde nosotros tenemos que apuntar? ¿A quién tenemos que satisfacer en esta primera placa? Al cliente, porque los clientes están cada vez más exigentes debido a este entorno competitivo. ¿Y qué necesitan esos clientes? Disponer del producto o del servicio que están adquiriendo. Porque no es lo mismo una expectativa que una necesidad. Si yo compro hoy un auto es porque lo necesito. Y mi expectativa es que ande. Y esta que me habla le dice que yo compré un auto y no lo tengo porque no anda. Entonces, no es lo mismo necesidad que expectativa. Y nosotros necesitamos cumplir con los clientes que cada vez están más exigentes. Para eso, ¿qué les hace falta a nuestras empresas, a nuestras pymes, a nuestras organizaciones? Hacer rápido los cambios, estar preparados para los cambios. ¿Cómo? Tenemos que dar la vuelta a un ritmo acelerado y que alcanzar resultados superiores en tiempos más cortos. Nos come como un Pac-Man, nos viene comiendo, y eso es la globalización. Come. Si nosotros no nos ayornamos al cambio, si nosotros no entendemos que tenemos un entorno muy competitivo, nos come. Y terminamos quedándonos como estamos, y en el cortito plazo terminamos muriendo, como quien dice. ¿Qué tenemos que hacer o cómo? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo tenemos que hacer ese cambio más rápido? Identificar nuevas oportunidades. Tenemos que pensar, tenemos que hacer trabajar la cabeza. Estas situaciones son para hacer trabajar nuestra cabeza. Identificar nuevas oportunidades, identificar nuevos desafíos. No tenemos que tener miedo al cambio, tenemos que salir de esa situación de comodidad. Chicos, lo que hoy entra por un caño así, con este entorno competitivo, cada vez se va achicando. Entonces se caudal, cuando se dieron cuenta, llega una gota. Evaluar escenarios futuros, minimizar riesgos, anticiparse a los riesgos. ¿Vieron cuando ustedes dicen, oh, pero me ponen palos en la rueda? No, se sientan y piensan. Si hago esto, me puede pasar esto y esto. Si hago esto otro, me puede pasar esto y esto. Y mi plan de contingencia, ¿y qué debería hacer para que si me pasa esto, yo lo pueda solucionar con esto y esto? Eso es anticiparse y minimizar los riesgos. Y si se puede,
establecer acuerdos. Hoy por hoy nosotros hemos visitado hace muy poquito en el interior de la provincia, no vamos a decir de qué producto se trata, pero creo que otras empresas que fabrican el mismo producto. Y cada uno fabrica su producto. Y cada uno le está peleando y le está luchando porque cada uno compra su materia prima con la misma persona. Cada uno tiene su mismo proceso, del cual una de las operaciones de los procesos es obsoleta para todos. Y las ventas se caen y la competencia los come. Y en ningún momento dijeron, y todos trabajan un turno, en ningún momento dijeron, che, si compramos una máquina con tecnología para las 3 empresas y si todos trabajamos un turno, nos la dividimos. Anticiparse, pensar en los riesgos, identificar nuevos desafíos. Eso hay que tenerlo muy presente. Es una situación que sirve para esto, ¿no? Muchas de las empresas dicen, no tengo producción súper. Cada uno sabe a dónde le ajustan las pymes el zapato, como les he dicho, pero yo pregunto y me pregunto. Y si en estos tiempos es para hacer trabajos de grupo, para analizar cuáles son las causas, cómo podemos salir adelante, cómo podemos ver, identificar nuevos mercados, nuevos nichos de mercado, nuevos desafíos, nuevas oportunidades, cómo podemos minimizar los riesgos que tenemos de lo que estamos haciendo. Puede ser una posibilidad, quizás no, sacar los números y no da. ¿Qué es lo que es una organización? ¿Alguien lea? ¿Qué es lo que es una organización? Personas que actúan juntas y dividen las actividades en forma adecuada para alcanzar un propósito común. También trazan objetivos que no podrían lograr de manera aislada debido a las restricciones individuales. Conjunto de personas e instalaciones, disposición de responsabilidades, autoridades, relaciones. Clarísimo. Es un conjunto de personas que se dividen actividades para alcanzar ¿qué? Un objetivo en común. ¿Por qué? Porque solas, individualmente no podrían hacerlo, porque tienen restricciones. Entonces, el ejemplo anterior. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es una empresa? Otra persona que lea, ¿qué es una empresa? ¿Es distinto de una organización? Es una organización de propiedad privada, estatal o mixta, cuyo objetivo principal es crear y/o fabricar y/o distribuir y/o comercializar productos o servicios a la comunidad, recibiendo como contrapartida dinero. ¿Para qué tienen su empresa u organización? Para percibir dinero, una ganancia. Y si ese dinero se lo gastan todo en los insumos que tienen que comprar para sacar el producto o el servicio, para elaborar el producto o por realizar las acciones del servicio, ¿qué sentido tiene de tenerlo? Acá tenemos que hacer un punto, una salvedad. ¿Se acuerdan que recién dijimos de clientes? Quiero satisfacer las necesidades del cliente. Atención, gente. Atención. Este es un término, los grupos de interés es un término que se ha manejado siempre, no es nada nuevo, no es un concepto nuevo. El término, quizás, la terminología puede ser nueva, pero no es concepto. Los grupos de interés son partes interesadas que afectan o están afectadas por la organización, directa o indirectamente. Y las empresas u organizaciones, para que sean sostenibles, tienen que trabajar con esos grupos de interés.
¿Por qué? Porque si los empleados, ya vamos a ver cuáles son los grupos de interés. ¿Por qué? Porque es todo un conjunto, un grupo. ¿Quiénes son esos grupos de interés? ¿Quiénes participan en ese conjunto de personas? ¿Quiénes son? Los clientes, los colaboradores, los accionistas. ¿Qué es el accionista? ¿Alguien me puede decir qué es lo que es un accionista? ¿Y qué sería el accionista entonces? ¿Un qué? ¿De la organización o de la empresa? ¿Un qué? Otra cosa, ¿qué sería? ¿Un qué? No, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Un inversor? Sí, perfecto, pero ¿qué? ¿Qué dijimos al principio? Que aquí teníamos que satisfacer las necesidades. Un cliente. El inversor es un cliente. Cuando no recoge su fruto, se va. Entonces el inversor lo tenemos que cuidar. ¿Y los proveedores? Y si a los proveedores los tenemos de nuestra parte, si a los proveedores les transmitimos nuestros valores, si a los proveedores los desarrollamos, si a los proveedores les decimos cómo queremos trabajar, cómo queremos que se complemente nuestra empresa u organización con los proveedores, ¿no sería mucho más fácil? ¿No estaríamos salvando un problema? ¿No estaríamos acortando una brecha? ¿No sería una posibilidad de crecimiento? Y si al vecino, a la comunidad que nos rodea, los tenemos contentos y no nos hace el día áspero todos los santos días, porque tenemos una empresa de transporte con movimiento de camiones y la calle de tierra. Y tenemos todos los días el vecino golpeándonos. ¿No sería una posibilidad asfaltar la calle? ¿No sería una posibilidad brindarles alguna situación que a ellos les mejorara ese día a día? Entonces, ¿los grupos de interés son importantes o no? Es fundamental para la sostenibilidad de la organización, de la empresa, de la institución, como ustedes quieran llamarlo, trabajar con los grupos de interés. O sea, sí, claro. Estoy trabajando el pasado con una empresa que en realidad quería nacionalizar partes. Entonces, ¿qué hizo? Como en aquel momento había cierta presión para que había que nacionalizar, ellos eligieron a un proveedor y empezaron a trabajar. Pero no hubo el desarrollo, no hubo la interacción que correspondía. Por ende, el producto que después salía a la calle, salió defectuoso y hubo accidentes. Hubo algunas personas que no habían pagado, tuvieron dificultades. El dueño de la empresa decía, problema del proveedor. Equivocado. El problema era el dueño de la persona que me compró ese proveedor. Porque yo, cuando voy a comprar un auto, no pienso quién es el que ha hecho cada uno de los repuestos de la parte del auto. Yo voy a un lugar, a una agencia y compro, de la forma que hago con la ropa o con la arena, un televisor o un celular. Entonces, un día que den cuenta que cuando uno habla de las partes de interés, el proveedor es una parte importante, porque yo, dueño de mi microcine, soy el responsable final de lo que estoy poniendo en mi producto. ¿Sí? No es mi proveedor. Por eso tengo que ser muy inteligente, muy apto, ser capaz de hacer una elección adecuada del proveedor, porque reconocer quién soy yo. Es un problema interno como aquí, en mi caso, por ejemplo, con el proveedor, es un problema, por ejemplo, yo le doy una cartera a usted que está defectuosa. Y eso tiene no sé, una error que no ha hecho, se rompió. Usted me va a reclamar a mí, pero yo lo reclamo a mí. Es decir, de mi empresa para adentro, el problema mío es interno, no como ustedes. Exactamente. Ustedes no tienen problema. Claro, el problema es que el cliente final, que soy yo, que le doy la cartera, pudo salir a hacer tan mala propaganda, Claro. como lo que va a hacer ella cuando le devuelve su auto. Entonces, ese es el problema.
que uno tiene que tener en cuenta de que uno tiene que hacer todo esto que va a decir ella para evitar que eso pase de la puerta de mi empresa para adentro, yo tengo que optimizar y adecuar todas mis cosas para que eso no pase. Porque finalmente afuera, que es donde se ve, no importa que vos después vayas y protestes con el vendedor de acá. El problema es que tu cliente, que te va a hacer la propaganda boca a boca, ni hablar con un servicio. Mire, precisamente la palabra nosotros estamos hablando del producto, que es tangible, mientras se recupera. Nosotros estamos hablando del producto que es tangible. Pero ustedes piensen en un servicio. El servicio es intangible. En muchos de los servicios, la persona, el cliente, forma parte de ese servicio. Y la persona que forma parte de ese servicio también tiene ese día un estado de ánimo quizás distinto al de 2 semanas atrás que recibió el mismo servicio. Ustedes fíjense cómo es calificar un servicio si uno lo tiene que hacer en donde el control del servicio es en el mismo momento en que se está ejecutando ese servicio. No se le importa el pelo, caballero que vaya a cortarse el pelo. El control se está haciendo mientras el servicio se está consumiendo. Y la persona, el cliente, es parte interesada en ese servicio. Y usted ese día tuvo un problema. Y quizás, el peluquero le cortó el pelo de la misma forma que el día anterior. Quizás. Pero usted ese día sintió que no era lo mismo. Porque es subjetivo. Porque cuando el servicio es con entrada intangible y con salida intangible, es subjetivo. ¿Y cuál es el otro factor o el otro tema? Que es muy difícil de estandarizar. Porque ustedes dicen, bueno, no sé, corto siempre la tapita de abajo cuando los hago caseritos. Y bueno, uso siempre la misma tacita, el mismo molde. Pero en un servicio, ¿atienden siempre al cliente de la misma forma? La evaluación de un servicio es compleja, muy compleja porque es muy difícil estandarizar. Distinto es los servicios que tienen personal de contacto y tienen la parte física de respaldo, como ser un comedor, un restaurante, un hotel. Tienen una parte física que es tangible, usted lo puede evaluar, tiene el personal de contacto, que ahí es la atención, usted se recepciona y hoy lo atendieron mejor, mañana lo atendieron peor. Entonces los servicios tienen combinaciones en donde no es fácil de controlar, de estandarizar y de calificar. Si usted me dice que tiene entrada de datos y salida de un balance, el servicio que le está brindando el contador. Entonces quizás ese balance se puede controlar. Usted puede que le guste más o menos el contador, puede que le moleste, que le pida más o menos cosas, puede que lo apure en sus tiempos, pero si el balance está bien hecho y está entregado en tiempo y en forma, es como que no tiene mucho más que decir. O sea, tiene una parte que es objetiva, porque es tangible, y que, si estamos hablando de copia papel, ¿no? Pues ya les cuento también cómo se califican ahora los productos. Digamos, ya han agregado 2 calificaciones más. Tiene una parte que es objetiva y tiene la parte que es subjetiva, que sería el trato con el contador, si queremos llamarlo.
Y esa es la parte subjetiva, es la parte difícil de calificar, es muy difícil, porque eso depende de una percepción y depende de estados de ánimo, tanto del cliente. Cuando dicen que el recurso humano es más difícil. Exactamente. Hoy les decía que los productos, sí, no, porque me parece que no están muy grabados, no dejan de grabar, no dejan de grabar, al menos no se ve la los productos los han calificado en 4, los productos manufacturados, en servicios, en hardware y en software. O sea, se ha agregado el hardware y el software. Sí, van de la mano, son conjuntos, uno sin el otro no convive. El software se desarrolla si tiene soporte físico, digamos que el hardware, y los han calificado de esa manera. Entonces decimos que los servicios son muy difíciles, es como una parte que cada vez avanza más, porque tengo entendido, si mal no recuerdo, que tenemos hoy por hoy empresas manufactureras entre un 30 o un 40% y empresas de servicios que están pasando de un 60 a un 70%. Los servicios cada vez están invadiendo un poco más a la sociedad. Se está manejando más con servicios que con productos o el complemento de las dos cosas. ¿Por qué? Porque la necesidad de los servicios complementarios cada vez tiene más peso en la compra de un producto. Ustedes van, bueno, yo siempre cuenta el ejemplo de que fue a la pinturería a comprar una pintura determinada, una pinturería especial que me mandaron, y a la mañana, primera hora de un sábado, y me ofrecieron un café, un lugar para sentarse, catálogos para ir mirando mientras el especialista le traía unas muestras, el tema de la facturación, que a veces, díganme cuántas veces pasa en la farmacia. Yo voy a una farmacia de un hospital grande que hay en Córdoba, no vamos a decir nombre, y la atención es rapidísima, 83, 84, 85, 86, 87, 88, porque hay, no sé, debe haber por lo menos 10 o 12 cajas, 10 o 12 puestos de atención, pero las cajas son 2, y por lo general atiende solamente una. Y yo le diría que todos pagamos con tarjeta, o sea, débito o crédito. ¿Por qué lo nombro? Porque implica un pasito más a realizar por la persona que está en el puesto de caja. Entonces la pregunta es, ¿está bien distribuida? ¿Está bien la planificación de ese servicio? Es vender y después, bueno, si se quedan 3 horas para pagar. Todos esos servicios que son complementarios están teniendo cada vez más injerencia sobre la decisión del cliente, sí, del público, sobre la decisión del cliente. Sí, yo no voy ya a esa farmacia, trato de buscar otra. Y cuidado, mucho cuidado, que hay veces que la diferencia es poca de precio, la diferencia es poca, pero los tiempos corren y uno va y paga un poquito más caro, pero lo tiene más rápido. Entonces, ¿qué es calidad? Calidad es porque uno está dispuesto a pagar por ese servicio. Si yo sé que voy a ir y voy a comprar el producto,
el medicamento. Y después voy a tener que esperar 20 minutos en la caja, porque siempre es lo mismo. Y a mí no me sirve, quizás a usted sí, quizás a ella no, quizás a usted sí, pero a mí no me sirve. Entonces, me voy. Eso hay que tener mucho cuidado. Calidad es lo que el cliente está dispuesto a pagar por el producto o por el servicio. ¿Por qué? Muchas veces uno dice, y me voy a comprar una camisa de una marca determinada que no está, no sé, tan cara, está a un precio moderado y sé que me va a durar hasta que me muera. Y por otro lado, dice, una que me encantó, me gustó, parecida, y sé que me va a durar esta temporada y cuesta 5 veces más. Calidad es lo que uno está dispuesto a pagar por ese producto o ese servicio. Entonces, para las personas, para los emprendedores, para las pymes, tener en cuenta que a veces uno quiere sacar productos con una calidad que quizá no sea la óptima para ese requerimiento. Si hago cadena y hago una cadena y digo que no, esta cadena tiene una resistencia para tirar el triciclo, la bicicleta, el cuadri, y a mí me la compran para perros, pregunto, ¿es necesario con esa calidad? Y los costos. Entonces, todo esto que dijimos, tener en cuenta un montón de cosas y del análisis, está en, hemos hablado un poquito de empresas, vamos a hacer corto, de las empresas, a dónde está el agregado de valor, que es un poco lo que estábamos diciendo, agregar valor en los procesos que sea necesario. La transformación del producto es a donde se agrega valor, en la transformación del producto a donde se agrega valor, con las especificaciones que correspondan para lo que estamos sacando a la venta, con el requerimiento que corresponde, ese ejemplo de con el requerimiento que corresponda de lo que estamos sacando a la venta. Y el servicio es lo mismo, es satisfacer necesidades del cliente, y en la acción de satisfacer la necesidad está el agregado de valor. Pero tengan en cuenta que está la participación del cliente, como dijimos recién, durante la prestación del servicio, la sensibilidad del cliente durante la prestación del servicio y la experiencia que el cliente vive en ese momento. Porque si la primera vez que uno fue a un lado lo atendieron, el personal de contacto lo atendió mal, por más que haya algo que les guste a alguien, pero media vez que se van y no van a volver más, ese es el club. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El personal de contacto que ofrece el producto o el servicio es fundamental. Dice, no lo recuerdo exactamente en este momento, pero dice que uno puede tener una excelente experiencia a lo largo de una actividad que cualquiera sea, ¿no? La compra de un producto o la interpretación de un servicio. Uno puede tener una experiencia maravillosa, pero si al momento determinado del cierre de la actividad pasó algo que a uno, digamos, lo disgustó, es como que uno se olvida de todo lo vivido mientras lo previo. No sé, ustedes hacen una llegan, no sé, a un restaurante, lo atienden excelente bien, pues llega un momento de pagar la cuota, de cuenta, no sé, algo pasa, hay que cobrar mal, es como que esa experiencia ya borró todo lo que pasó previamente. Del mismo modo que si usted dice que si uno tiene una muy mala experiencia, muchas veces los momentos finales,
sensación, no sé qué ser, no, el tema de que puede revertir, no en un 100%, pero si la experiencia no es tan nefasta como cuando uno, entonces tiene que hacer poco, pero que planteaba Alicia que la experiencia, la sensación, más allá del servicio de resto, a lo mejor yo comí rico, estaba espectacular, pero lo que pasó después hace que yo ya al otro próximo vez y no lo sé. Fíjense cómo todo es un combo lo que hoy se usa, ¿no? Bueno, esto es lo que habíamos visto. Perdón. Basándonos en el ejemplo de la farmacia, Sí. yo lo que debería hacer en ese caso es agilizando la línea de carga. Y seguramente habrá que hacer un estudio del proceso completo, ¿no? Si yo no tengo la capacidad económica de poner un recurso ahí, la única manera es designar utilidad. No, yo creo que hay muchos procesos, quizás ese proceso esté estudiado y la conveniencia del mismo en cuanto a productividad, a numerador y denominador, que ya lo vamos a ver, sea la óptima. Pero quizás no. Si es la óptima, habría que pararse un poquito a ver la satisfacción del cliente también. Porque a veces ¿de cuántas empresas decimos? Tenemos 4 productos. Y bueno, con este lo ponemos un poco más bajo porque con los demás les gusta a los clientes y atraemos. Entonces, habrá que hacer un estudio, ahora no vamos a ver, habrá que hacer un estudio y analizar correctamente cuáles son las ventajas, las desventajas que tenemos y cómo lo podemos mejorar o no. Porque sí, que es lo que he visto que en algunas ocasiones pasa, si atendemos tan rápido a todos, que no hay números para atender y tenemos 6 personas, por supuesto, seguramente gestionando o llenando registros, documentación de su actividad, y tenemos una caja con 10 o 12 personas esperando y otra caja sin nadie al lado. No lo sé. ¿Y si hay una falta de organización y supervisión? ¿Y si el proceso está definido como si hay más de 5 personas esperando, una de ventas debe pasar a la caja número 2 y no se cumple porque por la causa que sea, por descuido, porque el supervisor no está y no hay una persona que lo supla? Entonces, cuidado con todas esas cosas, ¿no? Esto lo habíamos visto, tipo de productos, tangibles, intangibles, y dijimos que, fíjense, elementos materiales, elementos clientes, empleado, operador, personal de contacto, infraestructura, máquinas, mientras que la infraestructura es el soporte físico. Vamos a almorzar o a cenar a un restaurante. Y la persona puede ser súper cordial, el personal de contacto, súper cordial. Pero la comida no es rica, o viceversa, la comida es riquísima. Y el personal de contacto, las cansadas, tiene que haber un equilibrio, pero para eso tiene que haber un estudio. Yo tengo un problema similar al que me está diciendo, tengo alrededor de 130 comandas diarias, donde la cantidad de mozos que tengo o no saben la carta, o no saben qué plato va de entrada, o no saben qué plato va principal, o qué postre le tengo que entregar. Entonces voy imaginándome que no las veo afuera ni en el salón, ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, me voy imaginando que cuántas personas son y qué es lo que pidieron de entrada y qué código tiene el mozo y cuántas
el cliente siempre va a ver un plato en la cual si el martes le serví un salteado de langostino con 15 langostinos y la semana siguiente va y le serví 13 langostinos, no va a estar satisfecho porque la semana le di 15 y esta semana le di 13. Entonces, método. Eso se llama, ahora lo vamos a ver, eso se llama método, estandarización de lo que se puede, bueno, ahora lo vamos a seguir y lo vamos a ver. La idea es esta, un poco dar tips, porque esto da para mucho, ¿está claro? Y más que bueno, hemos perdido mucho tiempo. Entonces esto lo habíamos visto, lo vamos a pasar, la calidad objetiva y la calidad subjetiva. Objetiva es todo lo que esté relacionado con evidencia física. Evidencia física. Nada de subjetivo. Esto pasa mucho en los problemas. Me atendieron bien, me atendieron mal, o como decía el señor, tenía 12 langostinos o 15. Subjetiva, la satisfacción del cliente, me atendieron mejor, me atendieron peor. Objetiva, no, el plato dice que con 15 langostinos me sirvieron 3. ¿Sí? No hay duda. ¿Ah? O el mercado de segunda que se usa mucho, ¿no? Uno va a comprar un electrodoméstico de primera y paga un cierto valor. Y alguien quiere esa calidad tanto objetiva como subjetiva, pero puede ser que de repente alguien no le interesa que tenga un rayo porque el valor de yo tengo que pagar por servicio quizás un poco menor. Sin embargo, hay alguien que ese concepto de calidad, o sea, subjetivamente, y es suficiente porque como lo pone en el rincón y el rayo no se ve, para él esa calidad es adecuada. Entonces depende de lo que necesita la calidad de tantas calidades como percepciones haya, como personas haya por ejemplo. ¿Sí? Esto es lo que habíamos hablado, los servicios complementarios cada vez más separan a las empresas exitosas. Hay que tener mucho cuidado con los servicios complementarios. Pueden tener un producto excelente cuando estoy combinando producto y servicio, pueden tener un producto excelente que si el servicio complementario no satisface las necesidades o los requerimientos del cliente, no va. Entonces, se tiene que enfocar mucho en los servicios suplementarios. Seguramente ustedes han fijado que en muchas tintorerías, bueno, en muchas concesionarias, en muchas concesionarias, paso de la tintorería y la concesionaria que ustedes tienen disponible, café, gaseosa, tienen el frío bar con las gaseosas, tienen al lado para hacerse cappuccino, para con las galletitas, los amaretes, pero todo sin cargo. Luego, me está esperando hasta, son cosas que no hacen al valor del bien que uno va a comprar, pero sí a la percepción y a la... También hay que decir que a veces no se puede sacar el foco en el producto, ¿no? Porque yo tengo un problema muy serio con mi auto. Y ese servicio suplementario, digamos, de esa atención, y quizás si no tuviera problemas con el vehículo estaría fabuloso. Pero yo me enfoco en el servicio suplementario que es el service. ¿Qué servicio? En fin, porque es el servicio de mantenimiento. Así que fíjense cómo ella, que no tuvo ningún problema con su vehículo, ese servicio complementario fue genial. Y yo, claro, ¿qué es lo que dijo antes? Tantas percepciones como personas. Entonces nos vamos a enfocar en lo que es la gestión. La gestión son actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. Lo que no se controla no se dirige. Eso tiene que quedar claro como el agua. Lo que no se controla no se dirige. Ustedes pueden decir que dirigen algo, pero si no lo controlan, no. Y si no, díganme con su hijo, nada más. Claro. Las partes de una empresa, la parte de una organización, que ya hemos visto la definición,
definiciones, están divididas en 3 grandes grupos. En la dirección, en las estructuras organizativas, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Responsabilidades, en las estructuras organizativas y en la organización del trabajo. ¿Qué es la dirección? En la dirección es a donde se cuece todo lo importante, la planificación, los objetivos, las estrategias, los recursos, las actividades que vamos a realizar para cumplir esos objetivos, la misión, la visión de la empresa. Las estructuras organizativas, ¿qué va a ser? El organigrama. ¿Cómo esas actividades las hemos distribuido y le hemos dado autoridad y responsabilidad? Y la organización del trabajo, ¿cuál va a ser? Nada más ni nada menos que lo que se enseñó. Los métodos, los instructivos, los planes de control, los registros que debemos llevar. Entonces, esas son las 3 grandes grupos. Nos vamos a centrar, y muy por arribita, un poquito en lo que es la planificación. Nos vamos a centrar en la parte de la dirección, sobre todo por los emprendedores. Estábamos apuntando mucho a los emprendedores, a las empresas pequeñas, entonces por eso nos centramos un poquito más en lo que era planificar. ¿Qué es lo que es planificar? Planificar es diseñar el futuro. Todos saben si uno dice que la planificación es a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo, pero dependiendo de la empresa. Si tenemos un kiosco, la planificación a largo plazo no va a ser de una terminal automotriz que debe planificar a largo plazo a 15 años. Será, si tenemos un kiosco, será un año. Entonces, todo depende de la envergadura de la empresa, de la organización, de la institución. ¿Y qué significa diseñar un futuro? Determinar dónde se quiere estar y las acciones y recursos necesarios para llegar allí. ¿Cómo voy a llegar allí? Porque de lo contrario, son expresiones desde cero. Si nosotros no planificamos, todo queda en una expresión de deseo. Me encantaría viajar. ¿A quién no? Pero tenemos que ver cómo lo vamos a hacer, con qué lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, quién lo va a poder hacer. Entonces, hay un contexto externo y un contexto interno. Ese contexto interno es el diagnóstico que se llama de nuestra empresa, de nuestra organización. Es algo que nosotros lo manejamos muy bien, que cada uno de ustedes lo tiene pero muy claro. A veces necesitan de un ojo externo que diga, porque vieron lo que pasa, uno pasa siempre por el mismo lugar y ve la cartera puesta ahí, ya se acostumbra a ver la cartera puesta ahí. Y viene alguien de afuera y dice, pero ¿qué le encuentra la cartera ahí? Si ahí tenemos un lugar que es para colgar cartera y esta silla puede ser ocupada por una persona. Eso también hay que tenerlo. Y el análisis y el contexto externo. El contexto externo es esto que estábamos hablando nosotros en la primera parte, ¿no? Entonces dijimos, volver a poner la visión, la misión, los valores son propios de cada organización. Los valores, chicos, yo les diría que es algo fundamental, porque si ustedes no les transmiten los valores a todos los grupos de interés, es un boomerang que van a recibir. Sobre todo con los empleados, con los proveedores, hay que tener los valores un condimento muy importante dentro de la organización. Muy importante. Entonces, la visión, ¿a dónde queremos llegar? La misión, todos ya sabemos estos términos. ¿Para qué estoy? ¿Qué es lo que hago? Los valores es como nosotros nos hemos formado, de lo que nosotros
consideramos que es lo correcto para nuestra, es la regla de medida que uno tiene, ¿no? Fijar objetivos, determinar estrategias y a veces determinar políticas organizacionales. Eso es más para las empresas que tienen sistemas de gestión de calidad que determinan también las políticas, pero nosotros nos vamos a basar en objetivos y estrategias. Ahora fíjense cómo todo está englobado dentro del análisis del contexto externo y dentro del análisis del contexto interno, ¿no? Ahora sí. ¿Para qué servirá una planificación? ¿Para qué ustedes planifican algo? ¿Para? Llegar al objetivo. ¿Para? Sacar ventajas. ¿Para qué más? Para minimizar que habíamos dicho. Prevención de riesgo. Prevención. ¿Para qué más? Para organizarse mejor, ¿Para? organizarse mejor, ver cómo vamos a cumplir los objetivos y eso. Perfecto. Para economizar también puede ser. Para economizar. Para maximizar los recursos de nuestra empresa. Entonces, la planificación es lo principal, es fundamental. Es el plan. Y si no, díganme si ustedes no se planifican todos los días. Si no hacen una planificación del día a día. Si estuvieran apagando incendios todos los días, ¿qué harían? Miren, este señor ya está así por acá que no. Ya, imposible. Imposible. Eso lo pueden hacer un mes, 2 meses, pero terminan agotados. En la planificación de todos. ¿Sí? Más planificación. Basta, Planifican de verdad. Sí. En el caso nuestro sí. Nosotros tenemos que planificar, sí o sí, porque para pasar de micro a empresa, si no planificamos no vamos a avanzar nunca. Entonces, yo de un cuero, yo cuando empecé tenía una mesita con un escritorio así. Y bueno, yo me tuve que hacer un salón, yo me tuve que comprar más maquinaria y antes compraba 1 metro cuadrado de cuero, ahora compro ya varios metros y quiere decir que vamos creciendo. Éramos nosotros 2, ahora somos 5. Tenemos 3 personas que nos trabajan. O sea que han aplicado todo lo que hemos visto hasta ahora. Exactamente. Hasta ahora han aplicado todo. Dentro de la planificación también está el cronograma de actividades. Exactamente. Nosotros, mira, volverlo por fíjate, habíamos dicho fijar objetivos, determinar estrategias, actividades y recursos. Entonces el cronograma de actividades es fundamental, como nos dice. ¿Sí? Acá es para que les quede a ustedes, para que si quieren el trabajo, vean la misión, la visión, los valores y ese contexto externo que nos brinda oportunidades y amenazas, y ese contexto interno que son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Esta placa también, después al último, si quieren la vemos o la tienen. Nosotros acá quisimos poner ejemplos de lo que son las fortalezas, las debilidades, oportunidades y amenazas, para que no quedara únicamente en el término, para que no quedara en que oportunidades es la posibilidad que yo tengo de crecer, que las fortalezas son las oportunidades que yo tengo de mejorar, para que las debilidades es todo lo que yo tengo que mejorar, y para que las amenazas no sea únicamente todo lo que me puede ir comiendo. Entonces, fíjense que dentro de cada recuadro tienen ejemplos. O sea, ¿qué serían fortalezas? Vamos a leer uno y lo vamos a pasar, Bajos costos de producción, bajos costos de mano de obra calificada. Y cuando hablamos de bajos costos, estamos hablando de lo lógico, por supuesto, ¿no? De lo legal y reglamentario. Dentro de lo legal y reglamentario, que quede completamente claro. Y en buena hora que
que sean mucho más premios y todo lo demás. Buena reputación, buen control de calidad, precios competitivos, acceso a materias primas escasas, buena ubicación de la empresa. El acceso a materias primas escasas es muy importante porque es lo que contaba Eva con grupos de empresarios del calzado que lamentablemente quizás no tienen acceso en Córdoba a determinadas materias primas que en Buenos Aires sí, entonces lo que les queda ya es como la segunda parte. Lo mejor que hay en Buenos Aires y lo que llega acá ya no es de la calidad deseada. No solo eso, sino que el precio acá nos llega más caro que acá. Y los tiempos, ¿no? Y los tiempos. Los que nos dicen los tiempos. Y vamos a ver amenazas, vamos a ver algunos ejemplos: recesión económica, conflictos políticos, inflación acelerada, competencias en crecimiento, productos competitivos, disminución del poder adquisitivo. Esto después, si les parece el último, si nos queda tiempo, porque está la combinación de estas cuatro para las estrategias, ¿no? Pero vamos a pasarlo, si nos queda tiempo, en buena hora. Y creo que es un objetivo. ¿Qué será un objetivo? Lograr algo, muy bien. Pero ¿cómo tiene que ser ese objetivo? Tiene que ser a corto plazo, Bien. bien identificado. Bien. ¿Y qué más? No sé. Fíjate allá. Tiene que ser una meta alcanzable. Una meta alcanzable. Tiene que ser medible. Tiene que ser medible. De nada les va a servir fijar objetivos. O sea, si estamos haciendo una planificación a largo plazo y vamos a ir creciendo, bueno, evaluaremos en el corto, el mediano y el largo plazo cómo serán esos objetivos de crecimiento. Pero de nada nos sirve plantearnos objetivos, los cuales tienen que ser dinámicos, primero que nada, tienen que ser de fácil orientación a la situación actual, que no son alcanzables. Porque si yo digo, y me encantaría, la verdad que me encanta, mi objetivo es en el año 2020 viajar a la Luna. Sin palabras. ¿Ustedes creen que lo podré lograr? No. ¿Soy astronauta? No. Entonces, los objetivos tienen que ser alcanzables, tienen que ser trazables, tienen que ser específicos y tienen que ser medibles. ¿Qué pasa si uno dice que es muy común? Yo quiero mejorar la calidad de mis productos. ¿Es un objetivo ese? ¿Seguro? No. ¿Es medible? ¿Cómo? ¿Por qué no es un objetivo? Porque tiene que ser medible. Y yo te digo, quiero mejorar la calidad. Tenés que ser cómo. Porque para que sea medible podrás decir, quiero reducir el número de rechazos en un 5% en el término de 6 meses, 2 meses. ¿Verdad? Porque cada uno, yo te digo, mejorar la calidad para otros puede no ser el mismo concepto que para mí. Para mí quizás mejorar la calidad sea, no sé, religarle más el borde del cinto para que quede divino. Para vos que están rechazando por tener los huequitos desfasados. Entonces, si no definimos claramente qué queremos mejorar, no es un objetivo, como decía, es una cuestión de decir, yo quiero mejorar la calidad. Sí, claro que quiero mejorar, pero ¿cómo? Entonces, cuando definen un objetivo, tiene que estar medible. Y para que sea medible, ¿qué es lo que tiene que tener? Eso, cifras, datos y hechos. Una cantidad, un plazo a cumplimentar, porque también puedo lograr la reducción del 5% de rechazo. Y si me llegó de nadie, ¿qué pasó? Y no puedo hacer la competencia. ¿Entienden? ¿Por qué mejorar la calidad no es un objetivo? Tiene una especificidad.
lo define los objetivos y que tratan de aplicar la información. Acá tienen un ejemplo claro de lo que es objetivo, o sea, de cuáles son las partes de los objetivos para que ustedes los puedan expresar como correctos. Incrementar nuestra venta de productos a distribuidores, atributos. Meta en un 10% escala, porcentaje. Dentro del mercado local, el alcance, tiempo, en el término de un año, tiene principio, tiene fin. Está completamente identificado, está cercado. No hace agua por ningún lado. ¿En qué vamos a fijar objetivos? Estos son ejemplos. ¿En qué vamos a fijar objetivos? En costos, en calidad, en entrega, en flexibilidad, en servicio. Son como tips a tener en cuenta. Sí, seguramente quizás pueden fijar objetivos en cuanto a la parte edilicia. También están apuntando a calidad. Entonces tengan en cuenta, son como tips de decir, bueno, estos son objetivos que nos pueden ayudar a el crecimiento. Fíjense acá, disminuir un 5% los pedidos entregados en más de 24 horas. ¿Qué actividades voy a hacer? Compra de un nuevo vehículo de reparto. ¿Quién es el responsable? ¿Se acuerdan de responsabilidades de autoridad? La dirección. ¿Cuándo lo voy a hacer? En febrero del 2009 tiene que estar cumplido. ¿Con qué recurso? Con 18.000 euros. Entonces, tiene que estar todo desmembrado para que sirva como un objetivo. ¿Y qué será la estrategia? ¿Qué será la estrategia? A ver, ¿alguien se anima a decir? ¿Qué estrategia tienen ustedes para su emprendimiento? Y es un conjunto de cosas. ¿Cómo lo voy a lograr ese objetivo? ¿Cómo voy a lograr el objetivo? ¿Cómo voy a llegar para cumplir a ese objetivo? ¿Cómo voy a trazar todas esas actividades y cómo lo voy a medir? Acá hay unos ejemplos de algunas estrategias de empresas de servicio, como para que ustedes las tengan en cuenta, si les sirven para sus empresas. Definir el servicio base y los periféricos. Imagínense una empresa de transporte, vamos dando hacia algunos ejemplos. La ubicación, la disposición, determinar los componentes de cada servicio, analizar la interacción con el cliente, con otros clientes y con la organización interna, sobre todo para la persona que está recién del restaurante, programar cómo voy a programar el servicio y establecer las relaciones entre los distintos servicios para obtener un servicio global. Esos son tips de estrategias para empresas de servicio. Ahora vamos a dar unos tips de estrategias de producción. Selección y diseño del producto, selección del proceso, determinación de la capacidad de procesos, localización y distribución de la planta, selección del personal, un sistema de gestión de calidad, todo lo que es control, aprovisionamiento, proveedores, sistema logístico, sistema de planificación y control de la producción. Son estrategias, lo que les acabamos de dar, esos tips son estrategias a tener en cuenta para empresas manufactureras en estrategias de producción, netamente de producción, y para empresas de servicio, que era lo que le decimos al principio, que tratamos de dar ejemplos más que de decir esta gráfica significa esto o lo otro, como para que les queden, a ver si les puede ayudar. ¿Y cómo debería ser esa estrategia? Esa estrategia, ¿cómo debería ser? Capaz de alcanzar el objetivo deseado. Sí o sí, si no, no sirve como estrategia. Si no puede alcanzar el objetivo, no sirve. Tiene que ser flexible, tiene que ser factible, apropiada.
tiene que tener una buena conexión con la organización y tiene que permitirme acceder a los recursos. Si no me permite acceder a los recursos, nada de todo eso me sirve, porque son expresiones de deseo. Hay que tener muy en claro lo que es la expresión de deseo y lo que realmente tiene que ser objetivo, estrategia, cuáles van a ser las acciones y cuáles van a ser los recursos. Las estrategias se pueden modificar sobre la marcha. Sí, tienen que ser dinámicas. Sí o sí tienen que ser dinámicas, igual que... Tal cosa y se da con tal problema. Exactamente. El objetivo es hablar, pero el camino puede ir variando. Y los objetivos también pueden ser. También para mejor. Exactamente, tal cual. Fíjense que acá tenemos un modelo de gerencia estratégica. Análisis del entorno externo, análisis del entorno interno, visión a dónde queremos llegar, quiénes somos, qué hacemos, los objetivos, la formulación de la estrategia, la implantación, lo que vos dijiste, los planes de acción, los recursos y el control. Si no hay control, no sirve. Claro, por supuesto, todas las estrategias. Nosotros estamos dando un aspecto general de lo que es estrategia. Ya vamos a ver lo que es proceso y vos después la adaptarás a los procesos de tu empresa, de servicio o de producto. No tiene que existir una planificación uniformada. Cada empresa o cada organización tiene que diseñarla para que le sea de utilidad, para que sea el plan que necesita para su crecimiento. Fíjense, esta es un ejemplo: los objetivos, las acciones, los valores, la misión y la visión. El corto, el mediano y el largo plazo depende de la característica de cada empresa. La relación entre la planificación y el control. Y acá vamos a otro punto clave. Es un poco lo que planteó el señor García. Claro, exactamente, ¿cómo va a variar? Si nosotros hemos planteado objetivos, hemos planteado estrategias, tenemos las acciones, tenemos un plan de acción, tenemos que controlar, tenemos los recursos, tenemos que controlar. Cuando la situación deseada es diferente a la situación real, hay una diferencia, hay una brecha, hay un problema. Pero ese problema se tiene que transformar en una oportunidad para mejorar. El problema jamás, un problema se tiene que plantear de modo subjetivo. Eso es algo que se lo tiene que grabar. El problema siempre se tiene que plantear, como dice Elba, cifras, datos y hechos. Los problemas, vos sabés que a mí me pasó tal cosa y vos sabés que la cuba se me cayó la cuba de fosfatizado porque no me sale bien, porque el color de la mancha, porque... No. ¿Cuáles eran los parámetros de la cuba? ¿Cuál era la temperatura? ¿Cómo te dio el espesor de la capa? ¿Cuántas veces te pasó eso? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué día? Entonces, las diferencias, las brechas entre una situación real y una situación deseada, lo que identifica un problema es una oportunidad para mejorar. Pero esa oportunidad para mejorar se va a tener siempre y cuando haya datos, haya información objetiva, no subjetiva. Subjetiva es para algunos casos del servicio, ya dijimos, a donde es muy difícil estandarizar. Bueno, nos tendremos que guiar con los atributos que tenemos en ese momento, pero no cuando haya datos, información para analizar. Acuérdense los objetivos, estaba bien claro. Teníamos ventas, teníamos tiempos definidos, teníamos escala. En el proceso de control es esto, esta retroalimentación, medir para tomar las acciones correctivas necesarias.
Si ustedes no están atentos a la toma de acciones correctivas necesarias, el proceso de a poquito se les va yendo. Si ustedes por la necesidad, por la causa que sea, dicen no puedo tomar la acción correctiva que realmente necesito, porque en este momento no puedo aspirar o llegar a tal o cual cosa, tendrán que tomar las acciones de contingencia para que no se repita esta situación. Y después verán de fondo cómo se analiza y se llega a la acción correctiva necesaria para la eliminación del problema. Ya vamos a ver exactamente, decime. Una retroalimentación. Exactamente, una retroalimentación. ¿Y qué será el indicador? Si nosotros estamos controlando, el indicador es lo que nos va a permitir el seguimiento del proceso. O sea, si estamos nombrando objetivos, si estamos dando objetivos, no nombrando, perdón, si estamos exponiendo objetivos, si estamos diciendo la estrategia, si estamos evidenciando los planes de acción, si estamos evidenciando los recursos, si estamos evidenciando los responsables, tenemos que tener con qué medirlos. El indicador indica cómo va el proceso. Exactamente. ¿Cómo va el proceso? El indicador es el seguimiento. Control de calidad. Es un control, exactamente. Es un control. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos de indicadores. Indicadores serán los que ustedes crean convenientes para su proceso. No sé, cantidad de villas recibidas y cantidad de villas que se rechazadas, o peor, cantidad de villas recibidas y cantidad de villas rotas al colocarlas porque quizás tenemos rechazo en la inspección de recepción, pero cuando las colocas en tu proceso se rompen, que es peor todavía, porque las calificaste como buenas y se rompieron entonces que quizás ahí falló el método de control. El método de control no fue el adecuado, no fue el método que debiste tener en cuenta, pero ese problema te permitió mejorar, porque seguramente vas a cambiar tu método de control y no te va a volver a pasar. Exactamente. Sin embargo, más de ver, muchas empresas te encuentran, se equivocan en público, Ahí en ese caso yo trabajé en una empresa autopartista hasta el 9 de agosto y nos daban capacitaciones y bueno, cuando volvían a cometer el error, se retrocedía hasta que se llegaba al responsable. Entonces, cuando el responsable era indiferente a la situación, del portón para afuera, claro, porque lo perdonaban una vez, lo perdonaban 2 veces, pero eran pérdidas de $100.000, $300.000, es decir, porque eran partes de autos. Entonces, el operario que hacía el control, era decir, el operario cuando manipulaba la pieza, saltaba el problema. Se retrocedía al supervisor. El supervisor informaba que logística le trajo esa pieza. Logística informó que el proveedor se le trajo así. Entonces iban al proveedor, el proveedor hacía un estudio interno de ellos mismos y deducían si eran ellos problemas o si en las manos nuestras había pasado algo en el proceso. Entonces cuando se llegaba al origen, se cortaba la cabeza que se tenía que cortar. Ahí hay que hacer un análisis de causa raíz, que acá lo nombramos muy someramente, será tema de otro curso. Hay que ver si el método es el correcto de control, ¿no? A veces uno le apunta mucho a la persona y es el método el que no corresponde. O sea, el método no es adecuado para ese control. Claro, ¿cuál es el problema? Que no querían perder producción. Entonces yo, gerente, usted supervisor y él operaria, yo decía, no, vos dame los 200 autos que necesito. Entonces él le decía, lo que hagan. Entonces cuando los 200 autos Ahí está salían... mi auto. Ahí está mi auto. Ahí está mi auto. Ahí está la consecuencia. Claro, pero ese es el tema, que la causa raíz
había algo más profundo que Exactamente. bueno, eso El método quizás no era el método de control no era el adecuado. Bueno, esto es solamente un ejemplo de más de objetivos, de indicadores, para que ustedes me queden, porque este tema se presta mucho a confusiones y cada uno lo toma de una forma diferente o lo aplica de una forma diferente. Entonces hemos tratado de poner ejemplos como para que, insistimos, el que quiera pedir el trabajo lo pueda sacar jugo de él. ¿En qué se destacan las firmas japonesas? ¿En qué se destacan? Porque tenemos que decir que hay una firma de autos que sube. ¿En qué se destaca? Fíjense, nuevos métodos de planificación. Planificación, lo que hemos estado viendo muy someramente, chicos, es muy someramente. Eficiencia y mejoramiento continuo de los procesos, identificación de los procesos. Reconocimiento y capacitación a los recursos humanos. Calidad en los productos y servicios. Calidad conforme a los requerimientos legales, reglamentarios del cliente. Flexibilidad de la producción, trabajo en equipo, técnicas de mantenimiento, integración con proveedor. Son algunos de los ejemplos. Y no es ninguna ciencia, ¿eh? No es nada que nosotros no podamos hacer. Es cultura de trabajo. Es filosofía, que es lo que más nos cuesta a nosotros internalizar. Es cultura. Y si hablamos de cultura, hablamos de que le va valores. Esa es la diferencia que tenemos con el mundo. Nosotros somos el tercer mundo, lamentablemente, con aspiraciones de ser el primero algún día, pero acá nosotros nos pasa que los coches que llegan acá, que nosotros decimos, oh, mira lo que tiene, hace 20 años que ya están en otros países implementando. Bueno, entonces tenemos que tratar de cambiar, o sea, esto ya tenemos que cambiar y todos tenemos que poner nuestro granito de arena, todos, desde la empresa más chiquita, desde el monotributista hasta el más grande, todos tenemos que poner porque podemos hacerlo. Podemos hacerlo, no es ninguna ciencia, solamente se requiere de internalizar una cultura de trabajo que quizás no es tan diferente a la nuestra, pero es más estricta, por así decirlo. Ellos lo dicen y lo hacen, nosotros lo decimos. Ustedes saben que hace muchos años vino un japonés, hace un par de años vino un japonés a trabajar con nosotros y Fiat, por ejemplo, quería, era algo muy raro, porque ellos están con, si ustedes han escuchado hacer como está un montón de herramientas de mejora de productividad, tecnología, ellos están trabajando en tanto, también con el que es el World Class Manufacturing, de clase mundial. Claro, cada vez que venía el inventor del método es como que acá está un poco hecho, digamos, ellos decían, notaban en la misma gente que trabajaba en la empresa, decía, nosotros había una serie de pasos para implementar cada una de las etapas de una metodología, hay una sistematización, ¿sí? En general, por ejemplo, identificación del problema, análisis, conocer el problema particular, hacer o dar más para llegar a una causa real, la causa base del problema. Entonces ellos, claro, cuando venían las auditorías de este señor, creo que se llama Yamashina, el señor que es el creador del método, claro, empezaron la auditoría y cada uno de los pilares, como 7 u 8 pilares, empezaron a querer hacer rápido las cosas que a lo mejor no habían hecho otros. Entonces, solucionaban algún problema y después generaban la documentación para que cumpliera con eso. Cuando llegaba el señor de Japón, les decía, claro, cuando salía, dice, perdíamos agua por todos lados, porque claro, no era que habían seguido la secuencia y la filosofía que correspondían, sino que habíamos querido aplicar la picardía criolla. Al hacer la picardía criolla, había cosas que no había forma de justificar, porque evidentemente la solución que estaban aplicando no era para la causa raíz de ese problema. Entonces, no conformidad. Entonces, ellos querían que el japonés que estaba con nosotros, que era un voluntario, y fuera a dar una charla, pero para transmitir el rigor que tiene. No hay forma, o sea, ellos pueden contar lo que ellos hacen.
Pero hay filosofía, hay cosas que ya vienen por una cultura. La sistematización a nosotros nos cuesta mucho entrar en eso. Entonces, ahí nosotros nos resistimos a hacer las cosas como corresponde, registrar, porque nos parece que es tedioso, que es borroso. Lo que pasa es que la vuelta, pero la vuelta del sistema, cuando uno lo hace mecánicamente, y yo te sorprende de repente, che, esto no está andando bien. ¿Por qué? Porque fíjate, estos parámetros y está corrido. Ahora está pasando. Ya está. Pero hasta que llegamos a eso, uno tiene que agarrar el sitio de registrar, medir, analizar. La necesidad de chiquita para seguir la necesidad llega a tal punto a veces que para implantar un sistema de gestión de calidad, para implementarlo y certificarlo, hay que cumplir ciertos requerimientos. Eso tiene un costo. Y pagar para que se cumpla y no se haga, se llene todo el final, o pagar para que realmente se aplique el mismo gasto. Y cuando se aplica se saca un montón de fruto, de datos para la mejora, de información para la mejora. Y lamentablemente somos seres humanos y a veces eso no se ve. Bueno, lamentablemente no todos piensan de la misma forma. A nosotros nos cuesta mucho transmitirlo a las empresas, internalizarlo, nos cuesta muchísimo, pero no dejamos de luchar. Todos los días luchamos con lo mismo. ¿Y qué es lo que es un sistema de gestión? Un sistema de gestión es un conjunto de elementos, y acá aparece la palabra procesos de una organización, que están interrelacionados o interactúan para establecer políticas, objetivos, estrategias, planes de acción, recursos, procesos para lograr esos objetivos. Vamos a pasar a qué es lo que es un proceso. ¿Qué es un proceso? Una serie de actividades en donde una entrada por una transformación se traduce en una salida. Esa salida es un producto, un servicio, ahora un software o un hardware. Tenemos procesos de industria de manufactura y, como ven abajo en la grafiquita, tenemos procesos de un servicio, ¿no? Entrada de datos, salida de información. Entran datos, sale información. Los datos analizados, procesados, se traducen en información. Acá vamos a ver el ejemplo de un servicio. Fíjense ustedes, si nosotros tenemos un hospital, el insumo primario es un paciente. El recurso, ¿se acuerdan? El recurso son los médicos. La transformación es la atención en la salud. El resultado es individuos sanos. Si vemos un ejemplo con la cliente satisfecho o la satisfacción de un cliente para servicios, decimos que, fíjense en una inmobiliaria, el insumo primario, la entrada es un comprador, el recurso son los bienes inmuebles, la transformación es la promoción, las ventas, y el resultado es el cliente satisfecho. Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados para que interactúen entre sí. ¿Por qué esto? Porque no podemos continuar con esos procesos estancos verticalistas que no nos llevan a ningún lado. Hoy muchas empresas de servicio, empresas grandes, cooperativas, no, son mutuales, están haciendo el paso, digamos, de esos servicios verticales o de esos procesos verticales a los procesos transversales. ¿Por qué esto?
Porque si yo compro material, si yo estoy en compras, y alguien me hace un requerimiento de producción, yo tengo que atender al requerimiento de producción. Tengo que satisfacer la necesidad de producción. Tengo que interactuar. Y son dos procesos diferentes. Fíjense la vinculación. Y cuando llega el producto comprado, la persona que está en recepción tendrá que verificar que lo que trae el transportista, que lo que trae el proveedor, sea lo mismo que yo puse en mi orden de compra. O sea, tendré que verificar el remito con la orden de compra. Y es el proceso de recepción de materiales. Y a su vez tendrá que venir calidad y tendrá que decir, la cantidad está bien, recepción, sí, la cantidad está bien. Lo pasamos a control de calidad. Y fíjense toda esa interacción de procesos que tiene que haber para que ese producto pase, según una programación, a producción o quede en el depósito. Entonces, si los procesos no están interrelacionados, si los procesos no están conectados, si no hay controles, si no hay retroalimentación, nos quedamos con esas divisiones estancas que no sabemos lo que está haciendo del lado. El que compró, hizo su orden de compra y terminó. No sabe si el que recibió el producto lo recibió en tiempo y en forma. ¿Cómo vamos a calificar al proveedor? ¿Cómo vamos a ver si ese proveedor está cumpliendo o no? Calidad. Si vino bien, lo aprobó, y si vino mal, lo deja ahí y nadie se entera. Fíjense la diferencia de lo que es la interrelación de los procesos cuando está todo interconectado. Incluso cuando fijen los objetivos de los diferentes procesos tienen que tener en cuenta de no estar de que interactúen y de no definir objetivos que se pueden llegar a contraponer una vez contra otra. Si yo digo compra, como decía antes, yo voy a comprar en cantidad, porque de repente me gano el descuento y de esa forma así puedo asegurarme que mi producto va a costar un montón menos. Quizás tengo que comprar una cantidad tan grande que después me quede estoqueado y de repente lo mejor puede ocurrir que el estoqueo, ese stock no lo puede llegar a sacar porque le cambia el modo del color del cuero o porque No hay capacidad física, si digamos. no están pensados que cada uno proceso se vincule con el otro de manera adecuada, puede ocurrir que empiecen a aparecer dificultades. Cada uno se preocupa de lo suyo y optimiza su espacio, siempre ni antes ni después que pasa, y seguramente el proceso puede no ser todo lo eficiente por productos, servicios que tengamos no va a ser todo lo eficiente que se espera. ¿Queda claro? Sí. En ese proceso también puede haber un margen de error. Ahí te dicen no. Sí, volvemos a repetir. ¿Qué es lo que se trata con todo esto? ¿Qué es esa diferencia entre lo real y lo que uno ha estandarizado? Esa brecha cada vez vaya siendo más chica. O sea, que vayamos retroalimentando para mejorar y que los resultados cada vez sean más positivos para la empresa. Y al ser más positivos para la empresa, es también para nosotros que estamos trabajando en ella, ¿no? Acá tenemos un mapa del proceso real de una organización. Entonces, fíjense, la dirección, políticas, objetivos, planificación, recursos, procesos estratégicos. Los procesos centrales o el proceso principal, que es a donde está el proceso por lo general de ingeniería de nuevos desarrollos, de producción y de despacho,
El de comercialización en esta empresa está colocado aquí y es un proceso principal, realmente yo lo considero así. Y los procesos de apoyo. Los procesos de apoyo que son importantísimos para que todos los demás puedan desplegarse correctamente con sus acciones. Y fíjense cómo cada uno de ellos, con sus resultados, mediciones y análisis, van retroalimentando a todo el sistema, que es toda la organización. Y fíjense también que están los requisitos de clientes y las partes interesadas, como entradas y como salidas. O sea, es un ejemplo completo, digamos, de la retroalimentación de los procesos para la mejora. Hay que tener en cuenta una cosa, chicos. Los procesos son generales y están formados por actividades. A veces se suele confundir y dicen, tengo el proceso productivo y tienen, supónganse, un balancín, una prensa, una soldadora, y dice, el proceso de soldado, el proceso, bueno, no son las actividades que están dentro del proceso, son las actividades. La transformación es la transformación que sufre el producto, pero la transformación no es esa pequeña operación que en un lado le van haciendo una pestaña, en otro lado le van haciendo un punzonado. El proceso productivo, el proceso de compras, el proceso de comercialización, el proceso de despacho. O sea, si ustedes lo dividen en cosas muy, muy chiquitas, es como que cada vez van a tener que interrelacionar más y el análisis se va como a diseminar. Traten de empezar de lo general, digamos, a lo puntual. Acá tenemos una plaquita para que a ustedes les quede la planificación, por así decirlo, de la parte de procesos. Determinar los procesos, no solamente estamos hablando de los productivos, estamos hablando de todo, los procesos de dirección, los procesos primarios, los procesos de apoyo. En el caso de ustedes seguramente ustedes cumplen más de una función, pero no importa, tienen que tratar de identificar los procesos, porque no importa si ustedes son los que van al banco, los cosas que carteran, tienen que tratar de identificar dentro de su pequeño entendimiento cada uno de estos procesos para ver justamente esa vinculación. Se ponen ese mapa grande de procesos y se ubican en su empresa, por favor, a ver si les sirve como ejercicio. Determinar los procesos, determinar la secuencia e interrelación de los procesos, determinar criterios y métodos. ¿Se acuerdan que hablamos mucho de métodos? Para asegurar la eficacia de la operación y el control, para que se cumpla el método eficaz. No estamos hablando de eficiencia, ya lo vamos a ver. Eficacia, que se cumpla el método. O sea, tienen que analizar cómo va a ser el método para que sea eficaz, para que se pueda cumplir y tratando de ir hacia la eficiencia con la menor cantidad de recursos, ¿no? Pero que sea eficaz. Asegurar la disponibilidad de recursos e información para la eficacia del control de los procesos. Realizar seguimiento, medición y análisis. Implementar acciones, alcanzar los resultados y mejorar continuamente. Esto es el corazón, digamos, de lo que deberíamos hacer para tener aceitada nuestra organización o nuestra empresa. Faltan un montón de cosas, pero digamos, por lo que habría que empezar. Y de lo general a lo puntual. Acuérdense, si no hay control, ¿qué pasa? No puedo dirigir si no controlo. No puedo dirigir si no controlo. ¿Y qué será productividad? ¿Y qué será la productividad? Recién hablamos de eficiencia. Dijimos, eficacia que tenemos
que cumplir con el método. ¿Y eficiencia? ¿Qué será la eficiencia? Resultado. Exactamente. ¿Qué es lo que producimos y cuáles son los recursos que utilizamos? Si nosotros esos recursos no los tenemos totalmente controlados, no los tenemos medidos, de nada nos sirve, no sabemos dónde estamos parados. Quizás estamos fabricando alfajores y los estamos vendiendo y nuestros costos son mayores. Los tiempos también, ¿no? Exactamente. Exactamente, los tiempos. Hay otra fórmula de productividad que es los tiempos contra la producción. O sea, en lugar de cantidad producida y recursos utilizados, es los tiempos que tardan en hacer determinada producción. Eso también te da el enfoque de productividad porque es eficiencia. Menores costos significa un efectivo uso de los recursos. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer este desglose? ¿Cómo vamos a hacer este desglose? Esos recursos que nosotros utilizamos, tienen o están diferenciados, digamos, por aquellos que agregan valor y aquellos que no agregan valor y que son necesarios, podemos decir. Aquellos que agregan valor son los que producen la transformación. En el caso del servicio, ¿qué decíamos? Que el agregado de valor estaba en brindarle la satisfacción al cliente. Si el cliente queda satisfecho, por supuesto. En el caso de los productos, el agregado de valor es la transformación de esa entrada y esa salida, esas actividades que se realizan en el proceso. Pero, ¿cuáles serán aquellas que no agregan valor? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Y que suman al costo. ¿Qué? Para mí todos agregan valor. Para mí todos, no entiendo eso. Te preguntas, porque para mí, por ejemplo, yo lo que hago, todo tiene un costo. Todo agrega un valor al producto terminado. Estamos hablando de los recursos utilizados. Yo le hago una pregunta. Por ejemplo, si usted tiene una buena iluminación en la planta, una buena iluminación natural, ¿es necesario que tenga todas las luces prendidas o quizás solamente tener prendida la luminaria que en determinado proceso, porque el sol pasó no llega? Ese es un valor. Entonces, estamos diciendo, fijémonos en aquellos que no agregan valor. Vamos a pasar. Son dos cosas. Una cosa es que se está interpretando lo que le suma el costo, como agregado de valor, ¿verdad? Lo que suma el costo. Ahí lo que te está planteando es, para llegar a obtener este vaso, ¿qué actividades puedo hacer yo que le vaya agregando valor al vaso? No que le suma un costo, sino que le van agregando el valor al producto o al servicio y que hay otras actividades que uno hace habitualmente, ya van a ver que no le agregan valor, pero no se da cuenta. Y las hace todo bien. Pero suman al costo. Suman al costo. Y ese es el tema. Que no sumen al costo. Tratar de empezar a diferenciar cuáles son esas actividades que realmente son necesarias e indispensables porque agregan valor y aquellas que las hacemos por hacerlas de forma habitual y que suman al deterioro de la productividad, que la flecha en lugar de estar arriba esté para abajo. Vamos a ver. ¿Qué cosas son las que están en ese denominador? Los métodos, las máquinas, las manos de obra, el medio ambiente, la materia prima y la medición. Vamos a volver al ejemplo de las hebillas. Si ustedes seleccionan las hebillas en la recepción y el método de selección no es correcto, ¿está bien? Y pasan hebillas
la línea de producción que cuando las montan en el zinc se rompen, esa operación que tendría que ser un agregado de valor, porque usted está colocando la hebilla en el cinto, pasa a ser una operación que no agrega valor, porque usted tiene que reprocesar, retrabajar, exactamente, ese. Bueno, a eso nos estamos refiriendo, a eso, que suma al costo. Y lamentablemente muchas empresas, esos métodos que no son los del todo correctos, se los cobran al cliente. Bueno, pero a eso me refería. Bueno, pero es que hay que optimizar hacia adentro de la empresa. Los métodos o las operaciones o los procesos tienen que ser eficaces y eficientes. Porque de nada nos sirve que sean eficaces si el gasto que yo tengo que hacer para que ese método sea eficaz es controlar al 100% todas las hebillas. Y yo le pregunto a usted, ¿no conseguirá un proveedor que sea un poquito mejor y que quizás le cobre centavos más por cada hebilla que usted se evita tener una persona, no sé, 4 horas controlando la hebilla? Entonces son los análisis que hay que hacer. Cuando uno habla de eficacia, supongo, yo tengo que hacer, no sé, se me ocurre decir, quiero acabar el hueco para hacer una pinta, ¿sí? Yo contrato a 2 personas para que hagan el hueco y digo que está. Si yo hablo de eficacia, hago el cumplimiento de lo que yo quiero hacer. Yo tengo que hacer el hueco y el hueco está acabado. Esa es la eficacia. Ahora, ¿voy a ser eficiente si yo, por ejemplo, yo tengo una retroexcavadora? Porque yo hago mucho trabajo de hacer con una retroexcavadora, no sé, en 2 horas y se puede. Ahora, si yo ese mismo hueco pongo 2 personas, la misma persona que opera en la retroexcavadora, pero le doy una palita, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Entonces la eficiencia se ve en la optimización y el aprovechamiento de los recursos que yo tengo. ¿Ah? Entonces, si usted tiene compra un metro cuadrado de cuero y ubica de manera adecuada los moldes para no desperdiciar el cuero, eso es la eficiencia. Entonces, es lo que plantea. La eficacia sería que usted saque todas las partes como corresponde, desperdiciar un montón de cuero. ¿Por qué? Porque su proveedor se lo manda siempre así y usted no hizo la gestión y no buscó otro proveedor y se quedó como está. Entonces, ahí tienen bien claro. Eficiencia, relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Ustedes tienen que ir mejorando y el proveedor es fundamental, es clave. El proveedor en toda empresa es clave, tienen que desarrollar, los proveedores tienen que trabajar mucho con el proveedor. A nosotros nos pasó que, por ejemplo, ella, lo que hace de niño, ella, por ejemplo, pasó que fue a comprar unas hebillas X y ese proveedor que nos vendía al mejor precio, en el momento no las tenía. Entonces estaba el otro proveedor que nos cobra más caro y eran las mismas hebillas. Entonces me dice, ¿yo qué hago? ¿Le espero al que nos cobra menos o le compramos este? Y de relación al tiempo, que vamos a tener que esperar y que compremos el otro que es más caro, total, es decir, está dentro del costo. Entonces, sin saber esto, bueno, nosotros no estamos moviendo bien. Entonces. Exacto. Igual cuando vuelve el otro a tener la materia prima, le podemos comprar al que nos hacen menos precio. Siempre es bueno tener los proveedores alternativos, ¿no es cierto? A veces uno acostumbra, si el de menor costo tiene calidad, compramos el de menor costo. Pero a veces nosotros también tenemos que entregar en tiempo nuestro producto al cliente y lamentablemente tenemos que optar por el segundo proveedor, el proveedor sustituto, que tiene la misma calidad y que es un poquito más caro, pero nosotros estamos cumpliendo con nuestro cliente. Esas son las evaluaciones que hacen internamente la empresa. Entonces, eficacia es grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. ¿Está claro? O sea,
eso tiene que ser claro. Ustedes tienen que buscar la eficiencia, pero cumpliendo los requisitos legales, reglamentarios y los requisitos del cliente. Porque no se trata de hacer eficiencia no cumpliendo con los requisitos del cliente. Claro está, por supuesto, ¿no? No se trata de hacer eficiencia si la carta dice que van 15 langostinos y ponemos 5. Ni hablar. No estamos hablando de eso. ¿Queda claro? Eso era un poco para que viéramos, recordáramos de nuevo lo que eran los métodos, los procedimientos, los planes de control, cómo estaban rodeados de toda esa M que van en el denominador de la productividad. Y acá tenemos una gráfica de, fíjense, a veces, trabajo con valor agregado, el cinto, la perforación, vamos a dar un ejemplo, la perforación que tiene el cinto, y trabajo sin valor agregado. Resulta que el cinto que yo tengo que traer para perforar lo tengo en el depósito de helados, porque en el depósito de helados es a donde le hacen el corte, entonces tengo que ir a buscar. ¿Usted cree que eso agrega valor a su producto? Fíjese lo que le digo. Si yo tengo para hacer la perforación del cinto acá y el corte lo he tenido acá, mientras que yo tengo que hacer la perforación del cinto acá y el corte lo tengo en el depósito de lado. Ese transporte, ¿usted cree que agrega valor? Exactamente. Exactamente. Tiene que optimizar eso. Entonces, fíjense, trabajo sin agregado de valor, transporte, búsquedas, inspecciones siempre y cuando estamos hablando de inspecciones que sean redundantes, o sea, porque no haya autocontrol de la operación, o porque la persona no sea la idónea, o porque la persona no esté capacitado para hacerlo, entonces tengo que tener siempre alguien que esté inspeccionando. No, eso no. Fíjense en esta composición del tiempo de trabajo. Lo verde es el contenido básico del trabajo, del producto o de la operación. Todo el resto son elementos. Entonces, ¿nosotros podemos tener una situación así en nuestros emprendimientos, en nuestras pymes? No. Hay empresas, y puedo dar fe, a donde tenemos 3 personas, 8 horas trabajando los 5 días de la semana, y 2 de ellas están produciendo, y una está retrabajando todo un día. ¿Eso es agregado de valor? Esto es algo para que les quede a ustedes. A veces hay que tener mucho cuidado porque el tema de las máquinas incide mucho en estos procesos. Hay máquinas que vienen con errores de diseño, bueno, eso ya no lo podemos, digamos, salvar, no hemos hecho un buen análisis para la compra, pero hay veces que hacemos mal uso de las instalaciones, de los equipos, y ese mal uso tiene una representación de un 40%. Cuidado con eso, si tenemos un balance para 25 toneladas y lo estamos usando como si fuera uno para piezas que requieren 50, estamos haciendo un mal uso de la máquina. O bien los desgastes naturales y no le hacemos mantenimiento, o defectos de fabricación de la misma máquina, si le hemos hecho reparar y hemos dicho no, bueno, ponele esto porque no me alcanza para ponerle aquello, y después la usamos como si le hubiésemos puesto la mejor de las correas y le pusimos un hilo. Entonces cuidado con esas situaciones, ¿no?
Entonces acá vamos a ver puntualmente lo que son los desperdicios, pérdidas o despilfarros. Aquello que no agrega valor. Aquello que tenemos que tratar de evitar. No estamos hablando de que un transporte sea, de que el transporte no agregue valor, sino de que tendrá que ser el mínimo y necesario para que justifique la operación siguiente. ¿Está claro? Todo tiene que estar medido para que no nos excedamos y para que el método sea eficaz y eficiente. Entonces, vamos a ver. Hay distintos tipos de desperdicios, los vamos a ir viendo uno por uno, pasamos esta plaquita para que a ustedes les quede. Sobreproducción. ¿Por qué hacemos sobreproducción? Para estar cubierto cuando hay inconveniente, por ejemplo, en el proceso. ¿Y a usted qué le parece? ¿Que eso está bien o está mal? Y en parte lo veo bien, y en parte lo veo mal. ¿Por qué? Porque cuando hacemos sobreproducción, y en el proceso, por ejemplo, en la línea de trabajo, tenemos un inconveniente y se frena la línea, se manotea, como quien dice, de la sobreproducción del stock, o del banco, que le dicen algunas empresas. Pero también está el otro extremo, que ¿cuál es? Que no quieren tener stock porque dicen que es capital frenado que tienen ahí. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Cuando se rompe la línea y hay que esperar a que la línea sea nuevamente recondicionada, también se pierde cumplir con el cliente porque no se tiene stock. Bueno, es análisis, hay que planificar, hay que determinar el método. ¿Por qué? Porque si nosotros como empresa definimos tener un pequeño stock de seguridad de cada producto, y estamos convencidos de que puede estarse incorporando clientes nuevos, entonces de esa forma yo satisfago la necesidad y en la evaluación costo-beneficio no me influyó mucho. Bien, ahora si nosotros estamos haciendo stock de más, por si se nos rompe una máquina, por si nos falta una persona, por si, no. Tenemos que atacar la causa raíz del problema. Eso no es así. No podemos estar solventando con producción otros defectos, porque eso es apagar el incendio. Entonces tenemos que buscar la causa. En algunos casos puede haber efectos no deseados, quizás no sea el suyo, porque no es perecedero. Pero, y cuando nos agarra la piedra a todos los autos que están ahí en esa cochera gigante de las terminales automotrices, altos inventarios. Es lo mismo, acá tenemos, hay en rojo, en altos inventarios, hay en rojo filas de espera, sistemas de reservación y sistema formal de listas de espera. ¿Por qué? Porque según marketing, esto sería inventario en servicios. No es así, hay una contraposición, digamos, de ideas. El servicio son actividades, entonces por ende, filas de espera son datos, es información, son indicadores. Lo hemos puesto ahí en rojo para que sepan diferenciar. Pero si nosotros tenemos materias primas en stock, y bueno, quizás en determinados procesos podemos decir, bueno, no se consiguen, están en falta, aumentan mucho en la situación actual, ¿no? Y bueno, hacemos una compra grande y la tenemos siempre y cuando, como dijo Elba, tenemos un lugar donde colocarla, tenemos la capacidad para afrontar
ese desembolso. En nuestro país, por ejemplo, el tema del acero y hierro, que para la teoría de los japoneses, a lo mejor al tener altos inventarios, mal parado, por así decirlo, porque es como que esconden todos los otros desperdicios. En nuestro país es una inversión. Entonces ahí está la relación, mientras la chapa esté como chapa o hierro esté como hierro, todavía tiene poder de venta, entonces necesitas una inversión. El hierro suele subir mucho más de lo que aumenta la inflación. O sea, en nuestro país este tipo de cosas están difíciles. Pero hay otras materias donde corre el riesgo de que pase de moda, en la ropa, por ejemplo. Entonces por ahí esto pierde demasiado de un determinado tipo y puede ser que después pase de moda y nos quedemos con eso de claro. Pasa a veces también en la parte de repuesto, me ha tocado vivir que, bueno, hay pedidos que hay que satisfacer al cliente, entregar un determinado repuesto de un vehículo de hace muchos años, que se pide poco. Entonces lo que se hace es la optimización de la cantidad a producir en la máquina. O sea, no vamos a poner una inyectora para hacer 15 minutos de producción. Entonces quizás hacemos el tiempo que nos permita sacar una cantidad requerida que nos abastezca 4 o 5 meses de demanda, pero bueno, estamos alineados, buscamos ese punto de equilibrio entre la cantidad y la máquina, ¿no? El transporte interno. El transporte interno es lo más cruel, por así decir, ¿no? La manipulación del material. La manipulación del material es terrible, el proceso que nosotros vemos en las empresas donde vamos, que empezó siendo una empresa chiquita, entonces le fueron adosando partecitas. Entonces de acá vamos hasta allá, de allá vamos hasta allá, de acá volvemos, de acá. Es un flujo tan intrincado que en el cual hay que tener en cuenta que si encima con las movilidades que nos tenemos que manejar son, por ejemplo, un puente grúa, a donde tienen que ir 2 operadores, ¿está bien? Uno teniendo un poco el material, controlando si son de peso y otros manejando el puente. Y a su vez otros se le suman, pero no son cosas que se hacen de mala fe, sino necesitas algo, necesitas ayuda. O sea, todo ese transporte, que a veces podría ser de un proceso al otro que está al lado, y significa hacer 20, 30 metros, no solamente es el tiempo del transporte, sino es el tiempo de la máquina que está sin producir. Entonces nos hemos dado en empresas a donde la máquina, debido a los transportes de materiales, de las 8 a las 12 del mediodía puede que trabaje 45 minutos y el resto sea transporte. Y a veces no se lo puede cobrar el cliente. Exacto. No debiera cobrar, porque es un problema de la fuerza de la fábrica para exactamente. Falta de organización y gestión. la eficiencia en la fuerza de la fábrica o de la hacia Así y eso Es no un se lo tiempo puede muerto, hacer. totalmente. ¿Cómo? Es un tiempo muerto. Uno está pagando el sueldo a una persona para que cambie. Sí, sí. Básicamente hay que verlo de esa forma. Entonces, los desplazamientos dentro de uno tiene que verlo de esa forma. Uno lo está pagando. Pero no, uno lo que nos representa es de esclavos. Pero sí que el proceso, porque además la persona no se cansa. Entonces, ese es el tema del despegarse. Por eso es que el transporte no se puede, el traslado no se puede evitar, pero hay que minimizarlo lo máximo posible. Y el peor error es tomar un tiempo y decir, son 2 o 3 minutos. Siempre llévenlo a 15 días, a un mes, a 6 meses, al año. ¿Y qué harían ustedes? ¿Cuánto significa eso en dinero? ¿Y qué progreso podrían hacer? ¿En qué podrían invertirlo? ¿Qué proceso podrían mejorar? O el equivalente a tantas piezas
que podrían producir. O sea, no se queden en los tiempos de traslado, es como el diablo dentro de la empresa. Apunten a eso porque se van a llevar sorpresas muy importantes, muy importantes. Nosotros también asistíamos a una empresa donde la máquina estaba acá y las matrices de la máquina estaban como en un segundo piso. Y no es que la máquina trabajaba con la matriz 2, 3, 4 días, 5. Cada 3 o 4 horas cambiaba la matriz y lo que subía, bajaba, miraba qué matriz, volvía a subir, bajaba. Entonces, uno a veces puede decir, y lo hace a propósito. No, pensemos siempre bien. Pensemos siempre que lo que está fallando es el método. Está fallando la distribución. Están fallando los recursos. Siempre pensemos bien. Y dejemos por último a pensar que el operador se queda en el baño, o el operador se pone a charlar, porque si no, es como que nosotros mismos nos justificamos con el tema, este no quiere trabajar, este no quiere hacer, y no vemos lo otro. Hagamos ese ejercicio. Empecemos por todo lo otro y dejemos lo del operador aparte. Y se van a llevar sorpresas. Buenas sorpresas, digamos, que a veces no siempre es la caso. Productos fallados. Los productos fallados generan de 7 a 9 veces más tiempo perdido que lo que tenemos que usar para producir. ¿Por qué? Porque un producto que hay que retrabajarlo tiene que venir primero, hay que seleccionarlo. Segundo, tiene que venir alguien a decir que ese producto tiene tal o cual defecto. La persona más capacitada tiene que decir si ese defecto va o no va, si lo aprueba o no lo aprueba, si es funcional o no es funcional.